Shalom para todos, qué gusto poder saludarles, bendecirles, familia del reino. Les habla su profeta y amiga Limara Bracho y quiero compartir con ustedes en esta oportunidad la Haftará número 38 que está basada en en el primer libro de Samuel, capítulo 11, a partir del versículo 14 y luego continuamos con el versículo 12 hasta el versículo 22. Voy a estar hablando uno de los temas principales, un tema principal de esta porción de la escritura, tiene que ver con la rebeldía como el caldo de cultivo del Abadón. Recordemos quién es Abadón, es uno de los tres principales príncipes del imperio de las tinieblas, descrito en el libro de Apocalipsis 9:11 y nos describe básicamente cuál es su obra, su ciclo de operación en el año, básicamente su ciclo más intenso de operación está en este tiempo a partir del mes de junio hasta el mes de septiembre. Todo este estudio fue hecho a través de un estudio, valga la redundancia, de la historia, un estudio de la historia y de los hechos de la escritura. El espíritu del Abadón es el que opera a través de la destrucción. El caldo de cultivo de Abadón está en la rebeldía de los hombres. Él utiliza esa tierra donde hay rebeldía, donde hay amargura. Abadón utiliza todo esto y levanta a los grandes terroristas que traen gran destrucción y derramamiento de sangre al mundo. Abadón es quien patrocina todo lo que tiene que ver con destrucción en todas las escalas, en pequeñas y en grandes, guerras, destrucción, muertes masivas, todo lo que tiene que ver con derramamiento de sangre cultural también, catástrofes. Ese es el espíritu del Abadón y el caldo de cultivo del Abadón es la rebeldía de los hombres. Hoy voy a estar hablando entonces acerca de la rebeldía de un pueblo que pidió un rey cuando el Eterno era su rey, el que los gobernaba, el que estaba al frente de él. Y todo esto fue por causa de la rebeldía. Vamos entonces a estar leyendo el primer libro de Samuel, capítulo 11, a partir del versículo 14. Y voy a estar dando los episodios más bien para parafrasear y dedicar un poco más de tiempo en lo que tiene que ver con el tema principal que quiero impartirles en esta oportunidad. Episodios entonces de esta porción de la escritura, que está también muy enlazada con el libro de Números capítulos 16, 17 y 18, que enfatiza también en esta actitud de rebelión. Los episodios. Número 1, Shemuel le dijo al pueblo, vengan a Gilgal y renovemos la monarquía, es decir, iba a haber un cambio. Samuel era un profeta, sacerdote y juez, estaba al frente de Israel y durante todo su tiempo de dirigir al pueblo había paz y el gobierno del Padre Eterno estaba sobre el pueblo, pero ellos querían un rey como el resto de los pueblos. Continuando con los episodios, en Gilgal coronaron a Saúl. Luego Samuel le dijo al pueblo, escuché la voz de ustedes, hice todo lo que ustedes me pidieron. Es decir, esto que está hecho aquí, todo esto que está armado, este escenario, es por causa de la petición del corazón de ustedes. Él le está responsabilizando al pueblo por lo que estaba ocurriendo. Dice, ahora miren, el rey irá al frente de ustedes. En cuanto a mí, dijo Samuel, yo los guié a ustedes desde mi juventud hasta este día. Shemuel se expone porque él sabía que había caminado íntegramente. Y fíjese lo que le dice. Aquí estoy. Testifiquen contra mí ante Hashem y ante su ungido, es decir, el rey. ¿Me he apropiado del buey de alguien? ¿Me he apropiado del burro de alguien? ¿He extorsionado a alguien? ¿He aceptado soborno de alguien dejándome enceguecer? Díganme y se los devolveré. El pueblo respondió, no nos defraudaste, no nos extorsionaste, ni nunca tomaste nada de nadie. Shemuel les dijo, Hashem es testigo y su ungido es testigo el día de hoy de que ustedes no encontraron nada en mi poder.
El pueblo respondió, Hashem es testigo. Y vemos aquí algo importante, lo maravilloso y lo poderoso que es un líder o alguien que está dirigiendo a un pueblo, dirigiendo una comunidad, dirigiendo algo, cuando puede exponerse ante el pueblo porque caminó en integridad, porque caminó en el diseño y es un libro abierto. Shemuel es un vivo ejemplo para nosotros de lo que es ejercer de forma legítima, de forma alineada, de forma correcta el llamado que tenemos de parte del Eterno. Él pudo exponerse como lo hizo Moisés. ¿Por qué? Porque él caminó como un hombre recto y la rectitud nos lleva a ser libros abiertos y poderle preguntar, ¿encuentran ustedes he extorsionado a alguien y le he fallado a alguien? Pablo también hizo esto en su momento. Le he fallado a alguien y el pueblo dijo no. Aunque era un pueblo rebelde, aunque era un pueblo que en ese momento pues se había rebelado y querían un rey como el resto de los pueblos, ellos no pudieron argumentar nada contra Shemuel porque no había absolutamente nada que argumentar. Vamos a estar leyendo entonces del capítulo 12, del versículo 6 al versículo 13. Dice, ahora párense y observen el gran milagro que el Eterno hará ante los ojos de ustedes. Estamos en la época de la cosecha del trigo, pero yo invocaré al Eterno y Él hará tronar y llover. Así reconocerán y verán cuán grave es la transgresión de ustedes contra el Eterno de haber pedido un rey que los gobierne. ¡Wow! De haber pedido un rey que los gobierne. Dije que iba a leer a partir, perdón, me equivoqué. Iba a leer a partir del versículo... Dije 6 al 13, les leí el 16. Vamos a estar leyendo. Déjame buscar por acá. Vamos a leer a partir del 6. Él hace una remembranza. Dice, luego Samuel le dijo al pueblo, Hashem es quien preparó a Moshe y a Aarón que sacara a sus ancestros de Egipto. Ahora pónganse de pie. Debatiré con ustedes ante Hashem por todos los actos de bien que Hashem hizo para con ustedes y para con sus ancestros. Cuando Jacob fue a Egipto y cuando sus ancestros clamaron a Hashem, el Eterno envió a Moshe y Aarón, quienes sacaron a sus ancestros de Egipto y los establecieron en este lugar. Pero ellos se volvieron de Hashem su Elohim y él los entregó en manos de Sisra, general del ejército de Hatzor, en manos de los filisteos y en manos del rey de Moab, que lucharon contra ellos. Clamaron ante el Eterno diciendo, hemos pecado, hemos abandonado al Eterno y hemos servido a los Baalim y a las Astarot. Pero ahora rescátanos de la mano de nuestros enemigos y te serviremos a ti. Por consiguiente el Eterno envió a Yerubbaal y a Bedam y a Iftach y a Shemuel y los salvó de la mano de sus enemigos de alrededor y pudieron vivir en paz. Hasta el versículo 13. Él acá les está haciendo una remembranza del proceso del Eterno desde que los saca de Egipto, de su rebelión, de que ellos sirvieron a los Baalim, a las Astarot, y del proceso que el Padre hizo con ellos, aun cuando ellos se rebelaban contra el Eterno. Entonces ellos dicen, ustedes y el rey que los gobierne estarán detrás del Eterno si obedecen al Eterno y le sirven y obedecen su voz y no se rebelan. Fíjese algo, aquí hay dos cosas muy importantes que nosotros necesitamos resaltar. El Eterno les puso el rey que ellos merecían. Ellos pidieron un rey como el resto de las naciones, es decir, ya no queremos que nos gobierne Samuel o Dios a través de Samuel, sino que queremos un rey como el resto de las naciones. El Eterno les coloca el rey que merecían, que era Saúl. Luego él le coloca condiciones. Si obedecen al Eterno y le sirven obedeciendo su voz y no se rebelan
Ustedes y el rey que los gobierne estarán detrás del Eterno, es decir, el Eterno irá delante de ustedes, es decir, Él será el defensor de ustedes, Él irá, peleará por ustedes, es decir, el Eterno irá delante y ustedes irán detrás. Entonces, era una garantía, pero para eso estaba entregando a través del profeta Shemuel una condición y era oír su voz, obedecer su voluntad y no rebelarse. Este es el mismo principio que nosotros debemos aplicar a nuestra vida que nos está enseñando la Torá. Oír la voz del Eterno, obedecer su voz y no rebelarnos, es decir, no resistir al Señor y su voluntad. Si se rebelan, la mano del Eterno, le dijo Shemuel, estará contra ustedes como estuvo contra sus ancestros. Shemuel clama al Eterno y hace entonces tronar. Esto sucedió luego, que fue el versículo que les leí acá, el que cual me había adelantado, les había leído el 16. Dice, hará tronar y lloverá. Y recuerden que estaban en época de la cosecha del trigo. No era un tiempo de lluvia, era verano. Y en medio de la cosecha del trigo, que no era nada beneficioso, la lluvia en ese tiempo, el Eterno, el Eterno hace llover, tronar y llover en ese tiempo, que no era nada beneficioso, como le dije anteriormente, porque era la cosecha del trigo. Entonces el pueblo le pide luego a Shemuel orar para que ellos no mueran. Y Shemuel les da seguridad al pueblo. Vamos a leer entonces el mismo capítulo 2, el versículo 20 al 22, que fue lo que ocurrió aquí. Dice, Shemuel le respondió, no teman, a pesar de haber hecho toda esta gran maldad, no se apartará el Eterno, sírvanle de todo corazón, no se aparten en pos de frivolidades, pues no brindan beneficio ni ayuda alguna, son totalmente insustanciales, pues el Eterno, en honor a su gran nombre, no abandonará su pueblo, no abandonará su pueblo. Hashem se ha dignado a que ustedes sean su pueblo. El Eterno se ha dignado a que ustedes sean su pueblo. Es decir, independientemente de la conducta, independientemente de la infidelidad del pueblo, el Eterno permanecería fiel. ¿Y qué podemos entonces nosotros resaltar en este tiempo de este ciclo del Abadón, donde trae destrucción a los matrimonios, a las familias, guerras, toda clase de destrucción en naciones, muertes, virus? Nosotros necesitamos entender algo. En cuanto a lo que tiene que ver con el mover de este espíritu, necesitamos proclamar los decretos del Padre, pero en cuanto a lo que tiene que ver con el mover de este espíritu a nivel personal, a nivel de personas, de las mentes, del corazón de las personas, nosotros necesitamos identificarlo, identificar cuál es su campo de operación para poder sacar de nuestras vidas, limpiar nuestras vidas y sacar aquello que le está permitiendo al Abadón traer destrucción sobre familias, matrimonios, ministerios, ¿ok? Entonces, ¿cuál es ese caldo de cultivo del Abadón? La rebeldía. ¿Qué es la rebeldía? Es la resistencia a la autoridad de Adonai primeramente y luego a la autoridad establecida por Adonai. Ellos no se estaban rebelando solamente contra el liderazgo, contra el ministerio o contra ser dirigidos por un profeta, juez y sacerdote que tuvo un ministerio o un llamamiento, una conducta intachable, un hombre íntegro. Ellos no solamente se estaban rebelando contra la autoridad o contra el sacerdocio de Samuel, sino también contra el mismo Eterno, quien había establecido a Samuel como la persona que iba a dirigirlos. Era juez, era sacerdote y era profeta. Tenía todo un conjunto de todos los elementos necesarios para guiar a un pueblo. Era profeta, directamente recibía y escuchaba la voz del Eterno para guiarlos. Era sacerdote, es decir, ministraba. Era un intercesor que ministraba por el pueblo y era un juez. Tenía el poder, representaba el poder judicial de establecer justicia. ¿Qué más querían? Tenían toda la naturaleza de lo que es lo profético,
Lo profético tiene una naturaleza triple, mire, o el reino tiene esa naturaleza triple, es profético, habla de sacerdocio, habla de justicia, y todo eso estaba dentro, toda esta composición estaba en una sola persona, en Samuel, un escogido por el Eterno, y ellos se rebelan y querían un rey como el resto de los pueblos. Quiero que puedas identificar, y voy a darte algunos comentarios por la escritura, voy a reforzarlo, de cómo se manifiesta la rebeldía en las personas. La rebeldía es un virus que se transmite por el oír a personas con un corazón rebelde, es decir, personas con un corazón rebelde. Recordemos qué fue lo que pasó en el huerto, qué fue lo que pasó allá en el Edén, que el Eterno le habla a la mujer, al hombre y a la mujer, de que no debían acercarse al árbol, no debían acercarse a recibir la instrucción incorrecta. No está hablando aquí de una serpiente y de comer y de morder ninguna manzana. Está hablando de árboles de instrucción, es decir, de todos estos árboles puedes acercarte, de todos estos puedes recibir instrucción, pero de este no lo escuches, no recibas instrucción de acá, porque la instrucción define ADN. La instrucción que recibimos es lo que activa el ADN del reino o activa el ADN de la naturaleza caída en el hombre. Entonces, a quien nosotros escuchamos, a quien nosotros nos exponemos, entonces a esa persona o a esa instrucción a quien nosotros nos exponemos, de ahí es donde vamos a recibir la activación sobre los códigos en nuestra vida. O se activan los códigos del reino o se activan los códigos de la antigua naturaleza. Es decir, si tú te expones a alguien que está enseñando y esa persona tiene un corazón rebelde, lo que va a activar en ti son los códigos de la antigua naturaleza. Y la antigua naturaleza es triple. Tiene una triple estructura: lujuria, rebelión y soberbia. La lujuria dice yo lo quiero, la rebelión dice quebremos la regla para conseguirlo, y la soberbia dice yo puedo solo, no necesito ayuda. Entonces la antigua naturaleza es lujuria, rebelión y soberbia. Y cuando tú te expones a escuchar, el oír a alguien con un corazón rebelde, aunque no esté exponiendo con sus palabras rebeldía, esa instrucción que emana de un corazón rebelde activa los códigos de gobierno de la antigua naturaleza. Por eso hay personas y hay ministros que están desde el púlpito activando los códigos de la antigua naturaleza, porque tienen un corazón rebelde, están apegados a un sistema o apegados a cosas que están incorrectas, y aunque pueden recitar la Biblia por fuera con su boca, desde un corazón rebelde están activando los códigos de rebeldía. Y por eso hay gente que dice, pero ¿por qué cada cierto tiempo se revela fulanito, se revela? Y esta persona, pero ¿quién es el malo? ¿O el pueblo o el líder? Tiene que revisarse el líder, tiene que revisarse el pueblo, porque la rebeldía es como un virus que se transmite por el oír. Fíjate que ahorita tenemos que andar todos allá afuera con mascarilla porque se transmite. Si alguien estornuda, se va ahí en la saliva el virus, se va en la saliva. Entonces, tenemos que andar con mascarilla. Bueno, en la rebeldía lo que te dice es que tienes que ponerte un tapón en los oídos para no escuchar las voces de un corazón rebelde, porque aunque no te anuncia rebeldía, está emanando lo que emana de un corazón rebelde, es decir, activar los códigos de gobierno de la antigua naturaleza, que es lujuria, rebelión y soberbia. Entonces, si la instrucción define ADN, la instrucción de un rebelde va a activar el ADN de la iniquidad, de la ley en los miembros, de la cual habla Pablo y dice, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas lo que quiero hacer no hago, sino que termino haciendo lo que no quiero, porque encuentro una ley en mis miembros. Esa ley que está definiendo es la iniquidad. Son códigos de gobierno de la antigua naturaleza que están ahí y que se activan cuando nos exponemos a escuchar la voz del enemigo o la voz del corazón de hombres que están siendo gobernados directa o indirectamente por el enemigo, y el caldo de cultivo se llama la rebeldía. Otra cosa que quiero hablarte acerca de rebeldía es que el mensaje del rebelde no siempre es directo.
no siempre es directo, fue un proceso. Fíjate, Luzbel introdujo en un proceso a la mujer, a Java, hasta que la mujer cayó en sus redes. De la misma manera lo vemos como Absalón. Fue un proceso. Él se hizo el bueno. Yo soy, mire, si yo fuera rey podría hacer esto, podría hacer aquello. Él se hizo el bueno. Y si estuviera en estos tiempos, le enviaría WhatsApp a las personas todo el tiempo. Mira cómo estás tus cosas, cómo te sientes, para decirte indirectamente, yo estoy pendiente de ti. Más David no está pendiente de ti, pero yo, Absalón, sí te escribo, yo sí estoy pendiente de ti, te envío un mensajito, cómo están tus cosas. Yo conocí a una persona que tenía una terrible conducta de hablar mal de todo el mundo, y esa persona vivía escribiéndole a otra persona que era una persona muy limpia, muy pura, y me impactó un día que yo escucho a esta persona limpia y pura hablando. Hablando comentarios que no eran. Yo decía, estos comentarios no son de esta persona. ¿Qué pasa aquí? Y cuando me entero y me doy cuenta, estaba repitiendo los comentarios de aquella persona impura que hablaba mal de todo el mundo, que sufre de la Shon Hara. Esta persona con un corazón puro, limpio, estaba repitiendo lo mismo que estaba dando aquella persona. ¿Y cómo fue? De la noche a la mañana. No, fue un proceso. Ay, no, qué pobrecito, no, que yo le escucho, que yo le acompaño, que yo estoy ahí, que me da cosita. Y de repente empezó a reproducir la Shon Hara, lengua viperina. ¿Por qué? Porque se expuso a escuchar lo incorrecto. Entonces, todo es un proceso. Todo es un proceso. La estrategia del Abadón para usar rebeldes que contaminen el corazón de los puros es por el oír. Y no siempre el mensaje va a aparecer como un mensaje de una vez directo. Puede ser indirecto. Si la rebeldía es una forma de hechicería, también nos enseña la escritura. Es una forma de hechicería. El rebelde, el que quiere, como Coré, como Datán, como Abirán, como Absalón, el que quiere contaminar a otros, una de las cosas que hace es que trata de ganarse tu lealtad para hacerte creer que le importas. Trata de ganarse tu lealtad y trata de juntarse con personas que aparentemente no son tomadas en cuenta por otros, pero trata de contaminar. El rebelde nunca se queda tranquilo. Mira, una de las cosas que yo escribí esto porque el padre me lo mostraba y me lo dictaba así. El rebelde nunca se queda tranquilo. El rebelde necesita tener alianzas, conexiones. Fíjate qué fue lo que hizo Luzbel. Fue contratando ángel por ángel. ¿Qué dice la Torá? Por la multitud de tus contrataciones. Él fue ángel por ángel hasta que contaminó a la tercera parte. ¿Cómo los contaminó? Por el oír. ¿Usted cree que él llegó de una vez y les dijo, miren, es que vénganse conmigo, porque conmigo tienen un mejor cargo, yo les voy a ofrecer algo mejor, no se vayan con Dios? No, él no fue así, fue haciendo una contratación, es una campaña política. Fue poco a poco porque es un proceso. La contaminación de un rebelde para activar los códigos de gobierno de la antigua naturaleza en otros, en personas que son débiles a veces de conciencia, inocentes, es a través de un proceso, una campaña política. Yo conocí una vez una persona dentro de la congregación que teníamos en Venezuela. Todo el que visitaba esa casa salía hechizado, desactivado, desanimado, empezaba a caer en desánimo. Entonces había una mujer que los invitaba a comer. Llegaban y comían. Dice la palabra que Jezabel tenía a la mesa a los profetas, los tenía a la mesa, les enviaba, tenían las viandas de Jezabel, y en la comida se ejerce un poder de hechicería cuando esta persona que cocina está cocinando con la intención de atraer, de cautivar. No se sienta en la mesa de cualquiera, no como la comida de cualquiera, porque aunque no le ponga una poción mágica ahí, aunque no le haga un rezo, la intención con la cual cocina y mientras cocina y la forma de manipulación, de ejercer hechicería. ¿Qué es la hechicería? La hechicería es la forma ilegítima de ejercer influencia para dominar la mente y la conducta de los hombres. Una persona no tiene que tener un altar con velas para ejercer hechicería. Eso no es solamente hechicería. La hechicería tiene que ver con manipulación, la hechicería tiene que ver con encantamiento, y parte de esa manipulación es que el rebelde utiliza, es que me veas como el bueno. Yo soy bueno.
Yo soy el bueno, yo soy la víctima. Mira, es que yo quiero estar pendiente de ti, yo estoy pendiente de ti. Y vuelvo a decir, si trajéramos a Absalón a nuestro contexto, le estaría enviando mensajes al pueblo, WhatsApp todo el día. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás, mi lindo, mi linda? Hola, precioso. Hola, belleza. ¿Cómo te va? Mira, soy Absalón, que estoy pendiente de ti enviándote WhatsApp, pero David no te envía. Y aunque no le diga, David no te envía, está enviando, y ahí hay una forma de hechicería, y hay una contaminación porque se está haciendo con un corazón y una intención torcida. Necesitamos identificar a los rebeldes y decirle al rebelde: necesitas alinearte, hay algo que está oscuro, corrupto en tu vida. No les escuches, no seas leal al rebelde, porque si tú te juntas en un yugo de rebeldía, si caminan, dos no pueden andar juntos si no están de acuerdo. Entonces, o tú te vuelves al rebelde o el rebelde se vuelve a ti. Pero para que el rebelde se vuelva a ti, tiene que realmente hacer teshuvá. ¿Cuándo hace un verdadero teshuvá? Cuando confiesa y cuando se alinea. Pero muchas personas que he conocido, muchas personas conocí que por estar caminando con el rebelde se desalinearon también. Una persona que yo tuve, que esta persona que cocinaba, invitaba, todos los que iban a comer a su mesa terminaban desanimados, desanimados del ministerio, desanimados de la congregación, desanimados de todo, y salían, y todos decían lo mismo: pero es que ella no me habla mal de ustedes, ella no me habla mal de aquí. Pero todo el que entraba en esa casa, bajo esa influencia de hechicería, pues entraba en esa misma dinámica, en esa atmósfera, y quedaban hechizados. Y llegó un momento que esta persona empezaba a visitar a los miembros de la congregación. Cuando sabía que alguien estaba asistiendo a la congregación, les visitaba y le empezaba a decir: ay, pero es que, ay, te llevo a la casa a comer, ¿cómo estás? Vamos a hacer. Y les ofrecía una amistad y les empezaba a meter. Llegaba un momento que les metía el veneno y las personas se terminaban apartando. Yo tuve que agarrar y bloquear de todas las redes sociales a esta persona porque tenía una obsesión de seguirme, de seguir la congregación, de seguir las cosas. Era una obsesión, una persona con un corazón rebelde que nunca fue libre. Le dedicamos tiempo, le ministramos liberación, vomitaba verde, de todo, pero nunca quiso experimentar un verdadero teshuvá y estaba enferma. Era una mujer enferma por ver la congregación secarse, por ver el ministerio caer, por verme caer a mí. Era una enfermedad, una obsesión que tenía, y eso perseguía a todos en las redes sociales. Yo bloqueé de todo, hasta por el bien de esa persona, porque tenía que ser, y yo no, yo le dije: Señor, cuando tú me reveles, yo puedo desbloquear en las redes, pero mientras tanto no, porque yo creo que hasta el sol de hoy esa persona no experimentó un verdadero teshuvá, sino que anhelaba en su corazón esto. ¿Y sabes cómo se manifestaba esto? Porque su corazón rebelde le hacía tener enemistad y rivalidad con todas las mujeres, que cualquiera que fuera promovido, ya ella miraba mal, ya ella le agarraba la idea, y por más que tratamos y tratamos y tratamos, nunca experimentó un verdadero teshuvá. Entonces el rebelde hay que realmente entregárselo al Señor y clamar por Él, pero no exponerse a su compañía y caminar juntos. Y ya te lo voy a mostrar por la palabra. Entonces, voy a continuar para ya ir terminando con esto. Es un proceso de encantamiento mediante el cual te ofrece amistad, cariño, pero está preparando la tierra para regarla con veneno. Yo te ofrezco mi amistad, te ofrezco mi cariño, yo estoy pendiente de ti, porque cuando se gana tu lealtad, cuando sabe que tú te sientes agradecido, te sientes comprometido con su amistad, comprometido y enlazado, y te da cosa, te da, no puedes decirle que no, ahí estás preparado, ya eres la tierra lista para inyectarte el veneno. Eso es lo que vemos por la escritura. Eso fue lo que hizo Coré, y destruyó a 250 líderes que tragaron la tierra, y luego vino una gran multitud también que cayó mortandad sobre ellos. ¿Por qué? Porque ellos se introdujeron en un proceso, porque la rebeldía en la persona, es como un cáncer que consume, pero el rebelde nunca se queda quieto. El rebelde se tiene que arrastrar con él al resto, a todos los que pueda. ¿Y cómo sucede esto? En un proceso, un virus. ¿Cómo se activa ese virus? Por el oír, por escuchar.
El rebelde es envidioso, es venenoso y no soporta que otros sean honrados. El rebelde siempre va a criticar y le va a chocar que otros sean honrados. Yo he escuchado personas que dicen, pero ¿por qué tienen que honrar a esa persona? ¿Pero por qué? ¿Y por qué tienen que estar haciendo eso con estas personas cuando a alguien le molesta y le choca que otros sean honrados o que Dios bendiga a alguien, que Dios honre a alguien, que los hombres honren a personas? Si Dios honra a los que le honran, Dios se lleva la gloria, pero sí debemos honrar a las personas en la tierra, a los que merecen honra. Cuando el rebelde le choca la honra hacia los otros, le choca, no soporta que otros sean honrados, le choca, entonces tiene envidia porque quiere, en el fondo tiene un corazón de huérfano, no ha entendido la paternidad del Señor, de Adonai, y no soporta la honra de los otros. Cuando alguien dice, ¿por qué tienen que honrar? Ahí hay una persona que no soporta a la autoridad. El que resiste la autoridad todo el tiempo, ahí hay rebeldía. Hay personas que se resisten a esta autoridad, no se quieren someter aquí, no se someten a nadie. El que no se somete a nadie es un rebelde, porque no puede ser que todos estén mal y esa persona esté bien. Todos están mal. Yo conocí una pareja de pastores que ellos vivían criticando, no, que fulanito está mal, se fue, el otro está mal, también se fue. Estos pastores vivían todo el tiempo bravos porque fulanito le hizo, porque el otro se fue, porque el otro se rebeló. Y hubo un momento que yo me puse a observar y el Espíritu de Dios me mostró, el problema no son las personas de la congregación, el problema son ellos, los rebeldes son ellos. Y Dios me mostró que esta pareja tenía un corazón caprichoso, que había rebeldía en ellos y que eran caprichosos y que querían que todo el tiempo la gente hiciera lo que a ellos les diera la gana, que tenían que cumplir sus caprichos, y había gente que se cansaba, que resistía esa dinámica de capricho. Mire, una cosa es sujetarse a una autoridad establecida por el Señor, pero siempre es importante saber si esa persona que no solamente está establecida por Dios, sino está escuchando y está sometida al Padre. Si a mí me corrigen mucho, pero yo miro a esa persona y yo cuando veo los frutos en esa persona, yo sé que esa persona está sujeta al Padre, no importa que me corrija mucho. Pero si esa persona me trata de manipular para que yo cumpla sus caprichos y no está sujeta al Padre, yo no debo sujetarme a alguien que no está sujeto al Señor, a una autoridad. Si mi pastor está caminando torcido, ya ese no puede ser más mi pastor. Entonces le hablo a esa pareja que conocí porque era una pareja con un problema de orfandad terrible, de rebeldía terrible de ellos, y era un problema de capricho, súper caprichoso, y veía la congregación como que la gente se tenía que sujetar a sus caprichos. Entonces no eran rebeldes la congregación, era rebelde la pareja pastoral. Ahora, tenemos que identificar dónde está la rebeldía. Si tu autoridad, la autoridad que el Padre ha establecido para guiarte, te corrige mucho, tú mira a esa persona, los frutos. Realmente esa persona da frutos del Padre, porque si esa persona me corrige mucho, porque está muy pendiente de mí. Y dice la Escritura que el Padre a quien ama corrige. Entonces, si Dios me corrige mucho, yo te corrijo mucho, tú vas a corregir mucho a tus hijos, y es una cadena. Pero vamos a corregir mucho para alinear mucho, para crecer mucho y corregir de forma legítima, de forma correcta. Eso también es muy importante, corregir de la forma correcta, y corregir no para que cumplan mi voluntad o mis caprichos, corregir para que tú puedas crecer. Mire, yo como pastora, como profeta y como autoridad, yo corrijo a la gente que me sigue. Yo no dejo ahí, no importa, para que no se ponga bravo, no, porque entonces no los amo. Sino que si yo veo algo que tengo que corregir, los corrijo para que crezcan, para que maduren, para que avancen, porque me importan. Por eso les corrijo, para que avancen y para que alcancen niveles mayores cada día, para que me superen, porque esa es la idea y eso es lo que necesitamos. Pero ahora, yo puedo decir como Samuel, ellos pueden mirar a mí, pueden mirar mi vida, y si ven que yo soy una caprichosa, que lo que quiero es que ellos cumplan mis caprichos, entonces no tienen por qué hacerlo. Pero si ellos ven que soy una mujer de Dios, que estoy dando frutos, entonces ellos van a saber que los corrijo por amor. Y eso es muy importante al momento de ejercer una autoridad.
El rebelde critica siempre a la autoridad y busca argumentos para justificar su rebeldía. Dice, no, es que esto es por aquello, esto es por lo otro. Siempre buscará argumentos y va a decir, no, es que esa persona es esto, yo no me sujeto por aquello, pero resulta que cuando tú miras hacia atrás, ¿a quién se sujetó? A nadie, a nadie. Luzbel envenenó a Java y Adán porque quería lo que ellos tenían, además de que traicionaran al Eterno. ¿Qué quería? Era un envidioso. Él quería lo que ellos tenían. Ellos estaban conectados directamente con el Padre, con la revelación del Padre, con la fuente de toda autoridad y de todo poder. Luzbel quería que ellos traicionaran al Eterno, pero él quería la posición que ellos tenían. El rebelde primero se ganará tu corazón y cuando se asegure de tu lealtad, te termina cautivando. Eso es hechicería. Aléjate de la morada de Coré, de Datán y Abirán, dice la palabra. El Eterno le mandó a decir a Moshe, aléjense de la morada, aléjense de las tiendas de Datán, de Abirán y de Coré, porque si no, fíjese lo que pasó, la rebeldía siguió, porque había venido un proceso y ellos habían sido expuestos a escuchar la voz de ellos. Absalón les decía a las personas, si yo fuera rey, yo haría esto, yo haría aquello, si yo fuera rey. Él los fue fascinando con dulces palabras. ¿Cómo trabaja Absalón? Absalón conoce aún a los hijos de Dios que están en rebeldía y con dulces palabras, con dulces sonrisas y con dulces actos de cariño los va fascinando. Para pasar de la rebeldía a la rebelión se da un proceso. Es decir, se levantó la rebelión de Coré, Datán y Abirán, pero primero había en ellos rebeldía, endulzamiento, hechizo, manipulación. Todo esto a través de exponerte a las palabras del corazón rebelde. Todo esto a través de exponerte a las palabras de un corazón rebelde. Y voy a repetir las frases que dijeron aquellas personas que fueron hechizadas, que fueron sacadas del proceso por aquella persona. Y varias veces yo vi este ciclo cumplirse en diferentes lugares que las personas decían lo siguiente, pero es que yo no veo nada malo. Pero que es que esa persona es buena, lo que pasa es que, bueno, sí, tendrá un problema de rebeldía, pero bueno, ya yo sé y yo no me voy a dejar contaminar. Pero es que esta persona no me habla mal de ti. Es una de las frases que dice la persona que está en proceso de hechizamiento, de ser hechizado por un rebelde. El virus no se transmite por las palabras directas, sino por la esencia de hechicería que emana de un rebelde. Vuelvo a repetirlo, el virus es como un virus que activa en ti la rebeldía. No se transmite por palabras directas necesariamente, sino por lo que emana de un corazón rebelde. Una vez un rabino estuvo diciendo que hay espíritus de transferencia y que si una persona está todo el tiempo y camina con una persona que está en un mover o en una dinámica de vida X, esa persona terminará sumergiéndose y terminará ese espíritu de transferencia arropando su vida y sacándole del propósito. Y tal cual, de esa manera, porque dos no pueden estar juntos si no están de acuerdo. Voy a terminar con esto. La palabra dice en 1 Corintios 5:11, dice, pero en esta carta quiero aclararle, dice, mire lo que dice la Torá. Si usted no me ha creído a mí lo que le estoy diciendo, crea lo que dice la Torá. Dice, pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador. Aquí está, fíjate, calumniador. Algunas versiones dicen maldiciente, el que habla mal de, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. Es decir, no debemos, una cosa es el amor y saludar, orar por otras personas y otra cosa es exponerse a, sentarse con, relacionarse con.
Es necesario en este tiempo del Abadón identificar la rebeldía, el que resiste a Dios, el que resiste a lo que Dios ha establecido, el que resiste las autoridades de Dios. Y con esa persona, aunque se porte linda, aunque me envíe WhatsApp, aunque me pase corazones, aunque me hable bonito, no debemos establecer conexiones porque dos no pueden estar juntos si no están de acuerdo. Es necesario identificar esto en nuestras vidas para no permitir que ese virus nos desactive, nos saque del propósito y que eso que emana active los códigos de la antigua naturaleza en nosotros, porque la rebeldía, el corazón rebelde ejerce un poder de hechicería y de encantamiento a través de las palabras y de las acciones. Así que abre tus ojos en este tiempo del ciclo del Abadón. Les bendigo en el nombre poderoso de Yeshua. Les amo. Les invito a compartir este video porque si fue bueno para ti, si trajo instrucción a tu vida, también va a instruir la vida de otros. Y al tú compartirlo, estás provocando que la palabra corra. Así que les amo y les bendigo. Nos vamos a estar viendo en una próxima oportunidad. Les invito a conectarse y a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Ministerio Altares de Adoración, y activa las notificaciones para que cada vez que subamos los videos o transmitamos en vivo, tú puedas también recibir la notificación y ver los videos instantáneamente. Les bendigo, les amo mucho en el nombre todopoderoso de Yeshua.